Bueno, muy buenos días. Tengan todos y todas, para, como dicen los compañeros, para este departamento, y para el Tribunal Supremo de Elecciones en general, es complaciente ver tantas personas, en esta sala, un sábado a las 9 de la mañana. Entonces, se ve las ganas de aprender. Una cosa que me complace también es ver muchas caras nuevas, y eso me hace explicar también que algunos que ya han llevado este tipo de capacitaciones van a ver muchas cosas que en otras oportunidades ya hemos visto, pero es en razón de estas personas nuevas que van a acceder a esta capacitación. Sin más, vamos a dar inicio con la capacitación, que como pueden ver, refiere a la normativa y procedimientos para la liquidación de gastos de la campaña municipal de 2024, ¿verdad? Para las próximas elecciones que se avecinan en febrero próximo. En general, la normativa atinente a estas elecciones va a ser la Constitución Política, el Código Electoral, sobre todo en el capítulo 4, el régimen económico de los partidos políticos, el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos y la jurisprudencia emitida por el TSE en el transcurso de todos los años que llevamos ejerciendo esta labor, y más atrás cuando pertenecía a la Contraloría General de la República. Empezamos con el apartado del modelo de financiamiento del financiamiento. No estamos viendo la presentación. ¿No está? No, ¿Y qué será? Vamos a ver. si quiere se sale y le da otra vez compartir. Ok. Ajá. En compartir pantalla. Ujú. Ajá. Ahí estamos. Ajá. Ahora ponerla en modo de presentación. Ajá. Sí, ya. Listo. Excelente. Perfecto. Ok, como les decía, vamos a ver el modelo de financiamiento de los partidos políticos, que en general, en Costa Rica es una parte, es mixto, una parte pública y una parte privada. Mixto en razón del artículo 96 de la Constitución Política. El monto de la contribución estatal que habla este artículo 96 de la Constitución viene dado del el 0.085% del PIB del 2020, de 2 años antes a las elecciones, en este caso la presidencial de 2022. Entonces, el 0.085 del PIB del 2020 según el artículo del Código Electoral. Ok, para la presidencial anterior del 2022 se dio un porcentaje del 0.055%. Primera vez que se da esta rebaja, porque siempre es del 0.08%. Y para las municipales es del 0.03%, así dado desde el inicio de las elecciones municipales. Bueno, como antecedente, tenemos que para la presidencial fueron 19.790.922.360 colones. Esto equivale a un buen porcentaje, ¿verdad? Una buena cantidad de dinero que, si la ponemos en contraposición con las municipales, que son de 10.795 millones, no vamos a tener mayor, o sea, vamos a tener un monto muy elevado para estas municipales también. Ok, los mecanismos de financiamiento en campaña política. Para las elecciones presidenciales ya sabemos que tenemos financiamiento anticipado, certificación de cesión de la contribución estatal, donaciones y préstamos. Sin embargo, para las elecciones municipales se eliminan dos de estas posibilidades, que sería el financiamiento anticipado y los certificados de cesión. Para las elecciones municipales no existe acceso a este par de posibilidades. ¿Ok? Entonces, el financiamiento va a ser por donaciones o por préstamos que adquieran las agrupaciones políticas. En la determinación del monto de la contribución que le va a corresponder a cada uno de los partidos, se da bajo este
simple. En este caso lo vamos a hacer muy simple, pero este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el valor del voto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el monto de la contribución estatal que vimos anteriormente, que es más de 10,000 millones, lo vamos a dividir entre la cantidad de votos válidamente emitidos, ¿ok? Entonces, como ejemplo, si la contribución es de 1,000 colones y los votos válidamente emitidos en las elecciones es de 500, el resultado va a ser 2 colones por valor del voto, ¿ok? Ahora, ¿cómo acceden a ese monto los partidos políticos? Bueno, el monto máximo a recibir por cada uno de ellos va a ser los votos válidamente emitidos del partido A, que en este caso pusimos un ejemplo de 20, por el valor del voto, que en este caso ya lo habíamos sacado, 2 colones. Ok, entonces 20 votos por 2, 40 colones. Ese va a ser el monto que podrá recibir el partido A. Ok, en otro ejemplo, el partido B tuvo 30 votos válidamente emitidos por 2 colones, que es el valor del voto, 60 colones. Esto es así como muy explicado, muy sencillo. Esto tiene sus cositas, ¿verdad? Pero en sencillo, este es el procedimiento que se utiliza. Como antecedentes, podemos ver que en el 2010 el monto de la contribución estatal fue de 4,684 millones. En ese momento, los partidos con candidaturas inscritas eran 51. Los partidos que obtuvieron derecho a reintegro fueron 43. Y los partidos que finalmente liquidaron gastos fueron 31. ¿Ok? Vamos a ir viendo el incremento en estos números para que ustedes se den una idea de a lo que nos vamos a, lo que se nos va a presentar en este próximo proceso electoral. En el 2016, vean, 6 años después, ya no pasaron de 51 partidos inscritos a 60 partidos inscritos. Para el monto de la contribución estatal para esos 60 partidos fue de 6,805 millones. ¿Ok? De estos 60 inscritos, tuvieron derecho 50. ¿Ok? 7 más que en las elecciones anteriores. Y liquidaron 41 partidos políticos, 10 más que las elecciones anteriores. Aquí no hay mucho cambio. Sin embargo, podemos ver que para la próxima campaña, que fue la del municipal 2020, ya el monto de la contribución subió significativamente. Ya no fueron 6,000, ya fueron 9,386 millones, ¿verdad? Para un total de 87 partidos inscritos, de los cuales 74 tuvieron derecho, y tuvimos que revisar los compañeros ahí en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, 57 liquidaciones que presentaron los partidos políticos que tuvieron derecho. ¿Ok? Bueno, estos datos ahí lo van a tener de referencia. Es el monto certificado por los partidos políticos y el monto aprobado, ¿verdad? En este caso, en el 2020, se tuvo una aprobación del 71.4% entre todos los partidos. Ahora, para la campaña municipal 2024, que eso es lo que quiero que veamos a profundidad, ya, bueno, pasó de 9,000 millones a 10,795 millones. Pero los partidos que en el 2020 fueron 87, para este proceso van a ser 161, ¿ok? Casi duplica la cantidad de partidos inscritos entre una campaña y otra. En 4 años se duplicó casi la cantidad de partidos inscritos. Por eso los partidos con derecho, vamos a ver, ¿verdad? Todavía no sabemos cuántos son, pero si los datos se comportan de la misma manera, vamos a tener más de 100 partidos, 120, 130 que van a tener derecho a la contribución, y de estos me imagino que más de 100 van a liquidar gastos. Por lo tanto, al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y al área de liquidaciones, que es la que nosotros componemos, va a ser un trabajo arduo para este próximo proceso. Ok, el acceso al financiamiento público para elecciones municipales, ¿verdad?
Como vimos, el Estado contribuirá con un 0,03%, ¿verdad? Como así se ha comportado históricamente. El umbral para acceder a este financiamiento va a ser que los partidos lleguen a un 4% de los votos válidamente emitidos, según la escala donde estén inscritos, porque ahora tenemos partidos que se inscribieron a escala nacional, a escala provincial y a escala cantonal. ¿Ok? Entonces, esos 161 partidos para acceder al financiamiento público van a tener que llegar al 4% de los votos válidamente emitidos o, en su defecto, elegir al menos un regidor o regidora, ¿verdad? Ahora, si cumplen estos dos umbrales, ¿verdad? El umbral del 4% y elegir al menos un regidor o regidora, además tienen que presentar una liquidación de gastos al final del proceso que nosotros en el área de liquidaciones del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos vamos a comprobar uno por uno todos los gastos de los partidos políticos que así los presenten. Ok, eso es lo que se está explicando. ¿Qué hacemos nosotros en el área de liquidaciones? Bueno, vamos a comprobar la legalidad y veracidad de los gastos presentados por los partidos políticos mediante el desarrollo de procesos de revisión y análisis de sus liquidaciones, con el propósito de recomendar el reembolso de la suma que a título de contribución estatal le corresponde a cada una de las agrupaciones políticas que así hayan presentado su liquidación de gastos respectiva. ¿Ok? Una vez, bueno, la comprobación del gasto, una vez que se calcula el monto máximo al que tiene derecho cada uno de los partidos, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos recibe los gastos, ¿ok? Los revisa y eleva su recomendación inicialmente a la Dirección General de Registro Electoral, que estos a su vez elaboran su informe basados en el informe técnico que nosotros emitimos y lo dirigen al Tribunal Supremo de Elecciones, que son los que se encargan de establecer ya el monto definitivo que le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Ok. ¿Cuál es el deber de cada uno de los partidos políticos? Bueno, el deber de comprobación del gasto. ¿Ok? Para ello, tienen que presentar una certificación elaborada por un CPA, ¿verdad? Que esté previamente inscrito o registrado ante la Contraloría General de la República para realizar esta labor. ¿Ok? Tienen que presentar todos los justificantes y comprobantes, ¿verdad? Que se utilizaron en la adquisición de todos los bienes y servicios durante la campaña electoral. Además, deben aportar todos los medios de pago que se utilizaron para pagar esos compromisos. ¿Ok? Los medios de pago pueden ser cheque, que aunque ya está casi en desuso, todavía hay partidos políticos que manejan cheques. Las transferencias bancarias, que son lo que ahora impera en el mercado, ¿verdad? Realizar pagos mediante transferencias bancarias. La caja chica, ¿verdad? Que ahora vamos a explicar un poquito este proceso porque muchos de los partidos en estos casos se equivocan un poco. Y los certificados de sesión, que como vimos anteriormente, para las elecciones municipales no corresponde, pero para las elecciones presidenciales siempre tienen ese derecho los partidos. ¿Okay? Además de estos que les acabo de mencionar, tienen que presentar para algunas de las cuentas contratos y demás elementos asociados a cuentas de gastos con requisitos especiales. Cuentas como la 9014 de honorarios profesionales, cuentas como arrendamientos, tienen que presentar su contrato respectivo. Además, deben aportar los libros contables y, muy importante, los auxiliares de gastos. ¿Qué son estos auxiliares de gastos? Bueno, es el resumen de todos los gastos que llevaron a cabo los partidos políticos registrados por cuenta contable y con un resumen con la cantidad total que va a certificar el CPA. Ok. Perdón. Entre las fechas y plazos de interés vamos a tener estas principales. ¿Ok?
El 4 de octubre próximo, la próxima semana, se va a dar la convocatoria a elecciones. Aquí es donde se da el punto de partida de la próxima campaña electoral municipal 2024. ¿Ok? A partir de ahí es que los partidos políticos pueden efectuar gastos que pueden llegar a ser redimibles. ¿Ok? Si los partidos políticos antes de esa fecha pagaron algunos gastos por bienes y servicios, estos no van a entrar dentro de la liquidación de gastos. Esto es muy importante que lo tengan presente todos los medios, todos los partidos políticos. Ok, bueno, el 4 de febrero va a ser el día E, que nosotros llamamos al día de las elecciones. Va a ser el próximo 4 de febrero del 2024. Ok, como les decía, del 4 de octubre al 20 de marzo del 2024, que es la fecha límite para la inclusión de gastos, es donde los partidos políticos pueden ingresar los gastos que van a ser redimibles ante la contribución estatal. ¿Ok? En el periodo, estos periodos entre el 4 de octubre y el 20 de marzo va a ser de 45 días naturales después de celebrar la elección. Por eso ya podemos tener firme el 20 de marzo como fecha límite para la inclusión de gastos. Y la fecha límite para la presentación de liquidaciones de gastos, que esto va a ser 45 días hábiles contados a partir de la declaratoria emitida por el TSA, la última declaratoria del último intendente. Ese día, a partir de ese día, se cuentan 45 días hábiles y esa fecha va a ser la límite para la presentación de las liquidaciones de gastos. Por eso aquí les puse la declaratoria de elección de autoridades municipales, porque esta va a ser el inicio de estos 45 días hábiles. Sin embargo, no tenemos la fecha en que el tribunal va a emitir esta última declaratoria de elección. Y no tenemos la fecha límite para la presentación de liquidaciones porque es a partir de esta declaratoria. Ok, ¿cómo deben presentar los partidos políticos sus liquidaciones de gastos? Bueno, hay una circular, en el 2017 se emitió por el Departamento de Financiamiento, que dice que la documentación debe ordenarse de acuerdo con las cuentas contables que se detallan en el anexo 1 del reglamento sobre financiamiento de los partidos políticos. No deben incorporarse cuentas nuevas, ¿verdad? Es muy dado, bueno, o era muy dado antes que los partidos inventaban una cuenta. No, esto no debe ser. Para eso deben pedir una autorización para crear una nueva cuenta que el tribunal tiene que aprobar en su momento. Pero ya existen un manual de cuentas, ¿verdad? Que va de la 9001 o 0100, que es los sueldos de personal, hasta la 92, hasta las cuentas 92, que son las de capacitación. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a presentar? Bueno, como dice aquí, por cuenta contable. Entonces van a estar todos los gastos del salario, van a estar de primeros en la cuenta 900100. ¿Ok? Y así sucesivamente según las cuentas que existen en el manual. Ahora, en cada cuenta, el orden va a ser medios de pago, que ya sea cheque, justificante, cheque, transferencia, ese va a ser el medio de pago y después con sus justificantes y comprobantes respectivos, además de otros documentos de prueba, como en el caso de las cuentas con requisitos especiales, como los contratos, los informes de labores, etcétera, ¿verdad? Entonces, este va a ser el orden, primero que nada, por cuenta contable. Después, cada cuenta contable, primero medio de pago, justificante o comprobante y después la demás documentación de prueba. En este caso pueden ser contratos, informes, etcétera. Las páginas donde, esto es muy importante, las páginas donde se adhieren los medios de pago, justificantes, comprobantes o información complementaria para su presentación deben estar foliadas. Todas las liquidaciones que presenten los partidos políticos deben venir foliados. Ok, a veces llegan los partidos con su liquidación de gastos y ahí donde la están presentando la están foliando. O en su defecto lo presentan así, sin foliar.
y nosotros tenemos la necesidad de tener cada una de las hojas foliadas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengan, que saquen unos días previos a la presentación de su liquidación de gastos para foliar cada una de las hojas. Además, les va a servir como control interno a las agrupaciones políticas. Ok. Los AMPO, generalmente las agrupaciones políticas lo presentan su documentación en AMPOs, ¿verdad? Pero estos AMPOs deben tener una rotulación específica, ¿verdad? En este caso, como el orden va a ser por cuenta contable, entonces vamos a tener la cuenta 90, digamos, el AMPO 1 va a ser cuenta número 90-100 hasta donde le dio el acceso del AMPO. Entonces, digamos que la cuenta 90-0100 era mucha gente la que tenían en planilla, entonces que con la 90-100 se cerró el AMPO 1. Okay. Nos vamos al AMPO 2, cuentas 90-02 a la 90-0500, que son las de cargas sociales, y ahí van a tener las de cargas sociales. En el AMPO 3 van a tener la 90-07, bueno, así sucesivamente, ¿verdad? El orden de cada uno de los AMPOs. En el caso de los contratos originales, para las cuentas que les estaba hablando, que son especiales, ¿verdad? Como arrendamientos, honorarios profesionales y todas las que conlleven la suscripción de un contrato, deben presentar el contrato original o en su defecto, ¿verdad? Tener una copia certificada por un profesional que así lo puede hacer. ¿Ok? Tienen que estar ordenados alfabéticamente, foliados, indicándose en la carátula de la carpeta o AMPO la referencia de lo que contiene. ¿Ok? Esto es en el caso de que los contratos vayan en un solo AMPO. Entonces, aquí les damos el chance a los partidos políticos de presentar, ya sea el contrato y toda la documentación respectiva de un gasto en el mismo orden que llevan, ¿verdad? Como les indicaba anteriormente, el medio de pago, el justificante y comprobante y la demás documentación relacionada. Ahora, el partido puede también decir, bueno, no, vamos a presentar todos los contratos en un solo AMPO ordenados alfabéticamente. Ok, tienen esas dos opciones. ¿Cuáles son los contratos? Como les decía, arrendamientos para muebles e inmuebles, ¿verdad? Para el caso del contrato de arrendamiento o alquiler de un local o para los carros que se van a utilizar en la campaña. Y el otro caso serían los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales del contador que les va a llevar su contabilidad o del CPA que les va a hacer la certificación, etcétera. Todos los profesionales que tengan que contratar el partido. La documentación que se debe adjuntar a la liquidación de gastos. Bueno, muy importante. El artículo 47 del reglamento nos dice que se tiene que presentar la certificación e informes del CPA debidamente registrado ante la Contraloría General de la República según el artículo 105. Ok. Además de ello, deben presentar los libros contables, los originales, ¿verdad? O copias certificadas de estos mismos libros. Ok. Además, deben presentar los justificantes o comprobantes. Comprobantes vamos a ponerlos entre comillas porque vamos a hablar más adelante de un nuevo criterio que emitió el departamento y el Tribunal Supremo de Elecciones para los comprobantes. ¿En qué casos vamos a poder utilizarlos? Otro de los documentos que deben adjuntar serían los contratos. Asimismo, el medio de pago, ¿verdad? Que sería en este caso, si siguen utilizando cheques, los cheques originales o una certificación del banco donde tengan la cuenta. Además, si utilizan para pagar las transferencias electrónicas, deben de venir todos los comprobantes de esas transferencias para cada uno de los gastos. Además, si el partido político tiene asociado a su cuenta, bancaria una tarjeta de débito,
tienen que presentar todos los comprobantes de los pagos que realicen con esta tarjeta que inicialmente deben ser reportadas ante el tribunal, en este caso ante el Departamento de Financiamiento Partido Político. Igualmente deben presentar los registros auxiliares, que eran los auxiliares de gastos que le hablé anteriormente, además de las listas de cuentas bancarias y personas autorizadas. Estas personas autorizadas para llevar la caja chica, debe haber una persona autorizada por el comité ejecutivo, así como las personas autorizadas a comprometer fondos, que no es lo mismo que el que lleva las cuentas, ¿verdad? Está la persona que está autorizada para llevar la caja chica, además de todas las personas que generalmente son los representantes legales y el tesorero, para las personas autorizadas para hacer gastos en nombre del partido político. Además, deben presentar toda la documentación relevante para la comprobación del gasto. Yo siempre les indico que, pese a que son montones de documentos los que recibimos nosotros en cada liquidación, sobre todo en las municipales, por el monto, por la cantidad de partidos que presentan liquidación, a nosotros no nos estorba un documento más que sepa el partido político que le va a facilitar la comprobación de un gasto. Entonces, todo documento que a ustedes vean que les va a servir para comprobar un gasto, deben aportarlo. ¿Ok? Importante que no se menciona aquí, y es una de las novedades que se presentan para este proceso electoral. Bueno, cada una de las liquidaciones deben presentarse mediante un oficio elaborado o firmado más bien por los representantes legales del partido político o en su defecto por el tesorero de la agrupación política. ¿Ok? Entonces, no puede ser presentado, cada liquidación no puede ser presentada por personas diferentes a estos representantes legales o al tesorero de la agrupación política. Como podemos ver aquí, la documentación requerida para la comprobación de gastos, y como ya les había indicado, bueno, va a ser el cheque o transferencia, los justificantes, que son las facturas, comprobantes en las excepciones que vamos a ver, los contratos y para las cuentas que así lo ameriten, y los informes de labores para las cuentas que así lo ameriten. Además de toda la documentación que puedan aportar para comprobar cada uno de los gastos. Ok, viendo todos estos medios que vamos a presentar, inicialmente tenemos el medio de pago. El artículo 67 del reglamento dice que para la realización de sus pagos, cada partido político abrirá las cuentas bancarias de ahorro o corrientes que requiera, contra las cuales podrá girar mediante cheques, transferencias electrónicas o tarjetas de débito, ¿verdad? Asimismo, el artículo 65 dice que la cancelación del gasto debe haberse llevado a cabo a través de un medio que demuestre fehacientemente su realización con recursos de la agrupación política. Es decir, que todos los partidos deben ingresar sus recursos a la cuenta o cuentas del partido político y así hacerlo ver en su liquidación de gastos, que cada uno de sus gastos fue hecho o cancelado mediante esta cuenta de bancaria. ¿Ok? Entonces, como les decía, el partido político estará obligado a aportar junto con la liquidación de sus gastos la documentación probatoria del pago mediante cuenta bancaria en los términos establecidos en el artículo 47, inciso 6 del reglamento. Otro de la documentación que deben presentar son los justificantes. Esto viene normado en el artículo 50 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que dice que todo gasto reembolsable a través del financiamiento del Estado deberá ser respaldado mediante justificantes, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser documento original. No se pueden presentar copias, ni fotos, ni ningún elemento de facturas que no sean la original. ¿Ok? Debe estar este documento fechado, cancelado y extendido a nombre del partido político. Muy importante, todos los gastos deben ser
girados a nombre del partido político. Que el gasto lo hizo el presidente del partido, igual, no puede venir a nombre del presidente, tiene que venir a nombre del partido político. Igual, ningún funcionario puede poner las facturas o justificantes a nombre suyo, tiene que venir a nombre del partido político. Ok, tener consignado el nombre e identificación de la persona física o jurídica proveedora, ¿verdad? Entonces tiene que haber ahora con las comprobantes electrónicos, no hay quite, tiene que venir con los, consignado el nombre e identificación de la persona proveedora. Detallar los bienes o servicios suministrados, importantísimo este detalle. A veces de nada más ponen servicio de transporte o servicio de restaurante, y para nosotros es imposible verificar fehacientemente que el gasto se haya dado en los términos que la normativa lo permite. Otro de los puntos es haber sido pagado por el partido político. ¿Cómo hacemos esto? Según el artículo 65 que les acabo de leer, tienen que ser todos los gastos, verificarse que fueron pagados mediante la cuenta del partido político. Y como medidas de control interno deben indicar el recibido conforme de la persona que así haya sido designado el partido y señalar el código de la cuenta. ¿El código de la cuenta a qué refiere? Bueno, al manual de cuentas que ya les había mencionado anteriormente. Cada una de las cuentas tiene un código 90100, la de salarios, la 9007, servicios especiales, etcétera. Entonces, este es el código que deben de presentar cada una de las facturas. Esto más que todo, digamos, si no viniera, no es que se les va a rechazar el gasto. Esto es más como control interno del partido y un control para nosotros también a la hora de revisar cada una de las facturas. Los comprobantes de conformidad con el artículo 51 del reglamento dice que los comprobantes es un documento emitido por el propio partido político para demostrar sus gastos. Solo serán aceptados en casos muy calificados en los que por la naturaleza de la erogación resulte imposible la acreditación de gastos por medio de justificantes y en los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, primero que nada, ser documento original, igual que las facturas, igual que los justificantes, van a ser documentos originales únicamente. Estos deben venir debidamente fechados, prenumerados, de acuerdo a un consecutivo y con el membrete del partido. ¿Ok? Esta es la parte nueva que vamos a ver en este proceso electoral, que los comprobantes solo se van a hacer aceptados cuando se trate de gastos directamente relacionados con actividades del día E, del día de las elecciones, y el monto del bien o servicio contratado sea igual o inferior a medio salario base. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener bien establecido porque ya los comprobantes mayores a este monto no van a ser aceptados, ¿verdad? Estos son los criterios que recientemente se emitieron por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, detallar claramente los bienes o servicios adquiridos por el partido y la fecha en que se adquirieron. Importantísimo, igual que los justificantes, deben venir detallada claramente todos los bienes o servicios que el partido adquirió. ¿Ok? Además, consignar nombre y firma de la persona que recibió el pago, su número de identificación, número de teléfono, dirección, etcétera. Estos datos son muy importantes porque cada uno de los comprobantes, según la jurisprudencia del tribunal, nosotros en el Departamento de Financiamiento debemos ir más allá de la comprobación del gasto mediante el papel, ¿verdad? Mediante el documento físico, sino que tenemos que corroborar mediante llamadas telefónicas, mediante visitas, entrevistas, etcétera, para lo cual necesitamos estos datos que vengan en el comprobante, ¿ok? Si el comprobante no consigna estos datos, nosotros tenemos que dar por rechazado el gasto. Además, igual que en el caso de los justificantes, como medios de control,
interno deben indicar el recibido conforme de los bienes o servicios y señalar el código de la cuenta contable respectiva. Ahora vamos a entrar a la parte de los contratos. Okay. Para la efectiva comprobación del gasto se le deberán juntar los contratos originales o sus copias debidamente certificadas por una autoridad competente. Los contratos se deben presentar en los siguientes supuestos. 1. Contratos por honorarios profesionales. Todos los profesionales que sean contratados por cada uno de los partidos políticos deben venir, su liquidación debe venir por medio de el medio de pago, el justificante y un contrato que haga honrar ese servicio que le está dando. ¿Ok? Además de un informe de labores que deben presentar. Además, aquí para el otro punto sería contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y de arrendamiento con opción de compra, contratos de arrendamiento de vehículos, exceptuando los que se alquilen solo para el día de las elecciones. Importante esto, si bien para el día de las elecciones es un poquito más flexible el asunto de las contrataciones, siempre es importante tener ese control interno por parte de los partidos de presentar un contrato por cada uno de las personas que les va a brindar este servicio. Ahora sí, no es un requisito indispensable según la normativa, pero esto más que todo se los doy como consejo para el control interno del partido político. Entonces, llevar los contratos de arrendamiento de vehículos. Ahora, esto es exceptuando nada más el día de las elecciones. Si se contratan vehículos para el transcurso de la campaña política, ¿verdad? De la campaña electoral, perdón, estos sí deben llevar contrato sí o sí, ¿ok? Además, existen otro tipo de contratos como que son los contratos de intermediación que podemos revisar y profundizar más en el artículo 53 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos y los contratos de tercerización que los podemos ver específicamente en el 58 bis del reglamento. Estas son para la prestación de servicios de divulgación, censo, empadronamiento, o sea, para todos los servicios que le brinden los proveedores, pero cuando los partidos no acceden a ellos mediante intermediarios, ¿ok? En este caso, la intermediación es cuando yo, partido político, contrato a alguien para que me dé algún servicio o algún bien, ¿verdad? Sin embargo, este intermediario no es el que me da el servicio, sino que él tiene que ir a otro para llegar al bien final, ¿ok? Esto lo vamos a profundizar más más adelante. Bueno, aquí vamos a ver contrato de intermediación, relación contractual entre un partido político y una persona física o jurídica para que ésta negocie a nombre del partido la adquisición de bienes o servicios que no son producidos o comercializados, al menos en su totalidad, de manera directa por el intermediario. ¿Ok? Los requisitos para un contrato de intermediación son contrato en el que se indique al menos identificación completa de las partes contratantes, objeto del contrato, las obligaciones del intermediario, la estimación dineraria del contrato, la remuneración convenida por el servicio de intermediación y vigencia del acuerdo. Además, una liquidación final del intermediario a partido político en el cual se especifiquen las sumas recibidas, el monto gastado y el saldo si lo hubiere. Asimismo, la liquidación del intermediario respaldada tanto por los justificantes extendidos por como por los justificantes originales de los terceros que suministraron bienes y servicios. Ok, estos son los requisitos para los contratos de intermediación. Como les decía, intermediario es cuando yo, partido político, pongo el dinero y contrato un intermediario. En el caso de la tercerización, vamos a ver que es la relación contractual con terceras personas físicas o jurídicas, igual que en intermediación, para que presten los servicios de divulgación, censo, empadronamiento, etc. ¿Ok? Sin embargo, en este caso es que yo, partido político, no pongo el dinero directamente, sino que el que se encarga del contrato de tercerización va a ser el que pone el dinero. ¿Ok?
¿Y cómo va a respaldar este contrato de tercerización? Bueno, mediante estos requisitos. Contrato por escrito, todos aquellos justificantes extendidos por el contratista en los términos descritos en el numeral 50 que ya vimos, y un informe de labores original o copia debidamente certificada en el cual se acredite la ejecución de los servicios prestados. Si el contratista requiere subcontratar bienes o servicios para cumplir con los objetivos pactados, deberá juntar el referido informe de labores, todos aquellos justificantes extendidos por los respectivos subproveedores, así como una copia de los medios de pago utilizados para cancelar estos bienes y servicios. Si bien la intermediación y la tercerización se parecen, tienen sus puntos que los difieren, ¿verdad? Que los diferencian. ¿Ok? Entonces, esos tenemos que tenerlos bien claros. Más adelante en consultas o pueden acceder a los contactos que les vamos a dejar al final para que podamos profundizar más en lo que es cada uno de estos contratos o en cualquier tipo de consulta que ustedes tengan. En este caso, aquí termina mi participación y le doy el paso a mi compañera Verónica Portocarrero, que se va a referir a todos los demás, a todas las cuentas que se incluyen en las liquidaciones de gastos. Adelante, Ver. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Esta parte que es como la continuación de esta capacitación, viene ya a especificar claramente lo que son las cuentas de gastos que en principio les había indicado mi compañero Francisco, ¿verdad? Que son las cuentas de gastos en las que van a incurrir los partidos políticos durante el proceso electoral. Importante aclarar que estas cuentas de gastos están incluidas dentro de un manual de cuentas, que así se llama, que está en el reglamento de financiamiento de partidos políticos. Entonces, ahí es donde ustedes lo van a encontrar, en esa normativa, donde va a estar ese manual de cuentas. Importante destacar que dentro de este manual de cuentas están 3 grupos, que son las cuentas 90, que son las de gastos de organización, las cuentas con el código 91, que son las de propaganda, y las cuentas de gastos con el código 92, que son las de capacitación. En total tenemos son 49 cuentas de gastos que contiene este manual de cuentas. Como está acá en la presentación, le decía a mi compañero, bueno, son cuentas que tienen requisitos básicos y hay unas que tienen requisitos especiales y las vamos a ir viendo. Aquí como podemos ver en pantalla, perdón, Francito, me devuelve, sí, perdón. Como vemos aquí en pantalla, aquí están el total de las cuentas con requisitos básicos, ¿verdad? Ahí entonces las pueden ver desde la 90 a 100 y vamos a terminar al 90 a 37. Entonces, seguidamente vamos a ir viendo una por una. Ahora sí, Francito, gracias. Bueno, comenzando con la 900100 es la de sueldos de personal. ¿A qué corresponde esta cuenta? Bueno, el partido político va a contratar personal, ¿verdad?, para su proceso electoral y las va a incluir en planilla. Entonces, tienen que reportarlo a la caja y obviamente tienen que tener todo su procedimiento correcto, ¿verdad?, de inscripción de esas personas que van a formar parte de esa planilla. Es una cuenta, creo yo que normal, ¿verdad?, por decirlo de una forma, que no va a requerir de mucho requisito, más que lleven su registro en planilla, los pagos, el registro y pago a la Caja Costarricense del Seguro Social, que son obviamente las cargas sociales que ustedes van a reportar ante el tribunal mediante la certificación de gastos. Importante destacar, claro, que esto va para la campaña presidencial. Estos gastos no se pueden cancelar por medio de certificados de cesión. Obviamente, en este caso de la campaña municipal, pues no procede. ¿Cuál otra de las cuentas de requisitos básicos? Bueno, servicios especiales. Importantísimo que ustedes identifiquen claramente, digamos, que en esta cuenta únicamente se van a registrar aquellos gastos que no sean de índole profesional ni técnico. Además, no deben sobrepasar el monto equivalente a un salario base
percibido por un trabajador no calificado genérico en el sector privado. Para el 2023, este salario está identificado por el monto de 352.164,91 colones. Importante decirles que varias de estas cuentas que están en el manual se están ratificando sobre requisitos que deben presentar mediante una circular que se les va a hacer llegar el próximo lunes a todos los tesoreros de los partidos políticos. Esta circular es la número de FPP-C-005-2023. Dentro de esa circular está especificado aquí lo de la cuenta de servicios especiales. Como les decía, tienen que tener muy claro, ¿verdad? Cuál es el servicio que ustedes van a cancelar y van a registrar dentro de esta cuenta. Otra de las cuentas con requisitos básicos, la 9012 de transportes. Aquí lo que se va a incluir es los gastos por peajes, transporte ya sea de materiales, ¿verdad? Que el partido requiera para transportar, no sé, materiales que tengan ellos, activos, todo lo que requieran para la campaña. Y también lo que es transporte de personas. En la siguiente, Fran. La siguiente cuenta con requisitos básicos, luz, teléfono y agua. Bueno, en este caso se carga todos aquellos servicios, ¿verdad? Servicios de luz, teléfono, energía que los partidos vayan a incurrir. Incluso si ustedes alquilan un local, ¿verdad? Que vayan a utilizar como el club político, pueden incluir dentro de ese contrato de arrendamiento, ¿verdad? El pago de estos servicios públicos de luz, teléfono y agua. Entonces deben referir, obviamente, en ese contrato los números de medidor, porque obviamente esos van a estar a nombre del dueño del inmueble. Entonces, se tiene que indicar en ese contrato cuál es la numeración para que nosotros podamos referir a los comprobantes o justificantes que ustedes nos estén remitiendo para cancelar estos gastos y verificar que si está a nombre de la persona que coincide con el del contrato, entonces estamos bien. Entonces, por eso es importante que esos datos vengan incluidos en el contrato. De igual manera, dentro de esta cuenta se está solicitando también que hemos visto que han incluido los partidos servicios de telefonía celular. Como les decía, en esa circular que se les va a hacer llegar el lunes, ahí se está ampliando un poco más sobre los requisitos que deben presentar en esta cuenta. En este caso, si van a utilizar servicio de telefonía celular, deben adjuntar un documento que autorice, ¿verdad? El comité ejecutivo el uso de ese servicio de telefonía con sus datos respectivos, ¿verdad? El número de teléfono, la persona que lo va a utilizar, monto que va a utilizar para esa campaña. Otra de las cuentas es la 9020, publicaciones y avisos. Esta obviamente se tiene que entender que es publicaciones que hace el partido sobre asambleas, sobre actividades que vaya a realizar, ¿verdad? De sus procesos electorales. Entonces tiene que adjuntar junto con la factura, obviamente el medio de pago, la publicación que está haciendo, ya sea en el medio que lo indique, ¿verdad? Ya sea por medio de radio, de televisión, incluso por internet. Entonces, tiene que adjuntar la publicación que está haciendo, porque obviamente en esta parte no se puede, digamos, catalogar como que si fuera parte de un anuncio político, sino publicaciones que son de actividad. Ya se le apagó el micrófono a Verónica, por favor. Sí, ya se lo voy a activar. No, en los estados de cuentas. ¿Qué son las comisiones pagadas? Bueno, los partidos van a solicitar un préstamo, ¿verdad? Obviamente le van la entidad financiera les va a decir, bueno, aquí hay una comisión
que yo les voy a cobrar. Entonces, eso es una comisión que se puede incluir como gastos. También están aquellas comisiones bancarias cuando se hacen transferencias, ¿verdad? Entre entidades financieras diferentes, que usted ha visto que se cobra un porcentaje, ¿verdad? Como una comisión de ese SIMPE, ¿verdad? Que se hace de una cuenta bancaria a otra. ¿Cómo podemos nosotros verificar esa comisión? Bueno, ustedes no van a tener un comprobante, pero nosotros, en lo que son las transferencias, ¿verdad? Lo podemos verificar en el estado de cuenta bancaria, porque ahí se va a identificar cuál es el pago que se está haciendo, a cuál persona, en cuál entidad, y seguido va a estar ahí ese monto de la comisión que nosotros podemos identificar. Entonces, comisiones pagadas es por ese motivo y también las comisiones por créditos bancarios. Estas comisiones también son aquellas que los partidos, ¿verdad? Obviamente los créditos lo hagan con entidades que estén debidamente dentro del sistema bancario nacional. La siguiente cuenta es la de la 9024, mantenimiento y reparación de equipo. Bueno, aquí es, digamos, lo que tiene que incurrir el partido cuando tiene que reparar algún equipo que sea activo del partido político. O sea, que sean aquellos equipos inmobiliarios que son parte, ¿verdad?, de la agrupación política y que tenga que hacer alguna reparación. 9033, integración y funcionamiento de comités. Aquí, digamos, los partidos van a registrar aquellos gastos de las actividades que ellos incurran, ¿verdad? Como reuniones, asambleas. Obviamente nosotros les solicitamos que adjunten por lo menos un detalle, ¿verdad? De las personas que están participando de la asamblea para tener un control, ¿verdad? De en qué se está incurriendo en esa actividad, porque aquí obviamente van a tal vez a incluir gastos como la alimentación, otro, digamos, artículo que necesitaron para llevar a cabo la actividad. Es importante que adjunten un detalle, ¿verdad? ¿A qué se refiere también esa actividad? Porque como bien lo decía mi compañero Francisco, cuando les habló del justificante, que está la parte del detalle, es importante que describan con la mayor claridad a qué se refiere la actividad, a qué refiere el gasto. En este caso, en esta cuenta, es muy importante porque nos hemos encontrado justificantes que a veces nada más dicen actividad del día tal, pero no sabemos a qué se refería esa actividad, cuál era el motivo, ¿verdad? La justificación para que realizaran ese gasto. Otra de las cuentas es la 9035 de signos externos. Esta cuenta obviamente son de todos los artículos, ¿verdad? Que promocionales, por decirlo así, que van a utilizar los partidos políticos para difundir su propaganda. Ahora, signos externos nosotros lo entendemos como la elaboración de banderas, gorras, camisetas y algún otro artículo afín al partido político. Antes esta cuenta estaba dentro de la cuenta 9033, formaba parte de la anterior, pero por su naturaleza se dividió y en una reforma que tuvo el reglamento, esta cuenta ya, digamos, tiene su cuenta aparte, ¿verdad? Para registrar los gastos que incurran los partidos. La siguiente, gracias. 9036, divulgación. Esto es para los gastos que los partidos igual tengan actividades donde divulgan su ideología, propuestas, participación democrática, cultura política y procesos internos de participación. Aquí obviamente son todo tipo de material que sirva como herramienta de comunicación. De igual manera, dentro de esta cuenta de divulgación no se debe confundir con propaganda política. O sea, tienen que definir muy bien, ¿verdad?, dónde es que ustedes van a registrar los gastos en que vayan incurriendo durante el proceso electoral. Ahora, como lo había mencionado también mi compañero Francisco anteriormente, con esta cuenta también se puede llevar a cabo mediante contratos de intermediación o tercerización. Otra de las cuentas, esta es la 9037, que es actividades para el fortalecimiento de las estructuras internas. Aquí se van a registrar todos aquellos gastos que el partido realice, ¿verdad? Como actividades propias de existencia, digamos, aniversarios,
congresos ideológicos y que tengan que ver, como le digo, con esas actividades propias, pero de igual manera se les sugiere, ¿verdad?, que identifiquen muy bien esos gastos, lo detallen, ¿verdad? Muy bien, que si realmente fue para esa actividad, si tienen alguna lista, adjúntenla, como bien lo decía mi compañero, entre más documentación ustedes adjunten a los gastos, mejor respaldados van a estar. Para nosotros va a ser mejor la revisión, ¿verdad?, para poder determinar si aquellos gastos que ustedes están registrando en cada una de las cuentas tienen esos requisitos o cumplen, ¿verdad?, con la normativa electoral para poder ser reconocidos. Entonces, muy importante que ustedes sepan determinar, ¿verdad?, desegregar esas actividades y decir, bueno, es 90-33, es 90-36 o 90-37. Siempre adjuntando los documentos, ¿verdad?, básicos, medio de pago, el justificante. En este caso, como le decía, si es por medio de un contrato de intermediación o tercerización, y las listas de los participantes que estén en esas actividades, es importantísimo que las adjunten. Como bien les decía, bueno, dentro del manual de cuentas, del total de las 49 cuentas, y como les había dicho que se dividían en estos 3 grupos, dentro de esos están las cuentas con requisitos especiales. Dentro de organización tenemos la 9011, viáticos, la 14, honorarios profesionales, 17, gastos de representación, la 9023, intereses pagados, 9025, arrendamientos, 9026, combustibles y lubricantes, la 9028, depreciación de activos. En la 91, propaganda. Importantísimo, este grupo de cuentas únicamente se puede liquidar en procesos electorales, ya sea presidencial o municipal. Estas cuentas no se pueden liquidar para procesos no electorales. La cuenta de capacitación, esta sí se puede liquidar tanto en proceso electoral como no electoral. Y esto refiere a lo que son cursos de formación, talleres de capacitación. Dentro de las cuentas de propaganda, bueno, tenemos la 9101 periódicos, 0101 servicios artísticos para la elaboración de anuncios, 9102 radio, 9103 televisión, 04 cine, 9105 folletos, 9106 volantes, 9107 uso de altoparlantes, 9108 vallas, 9109 internet y 9110 diseño de páginas web y portales interactivos. Entonces, seguidamente les voy a hablar de cada una de ellas con sus requisitos especiales. Bueno, para la cuenta 9011 de viáticos, importantísimo, esta cuenta pues la van a utilizar, me imagino, mucho en el proceso electoral. Esta obviamente se va a incurrir para aquellos gastos que ustedes requieran que se requieran trasladar, ¿verdad?, por alguna actividad que esté fuera de su ámbito de trabajo, ¿verdad? En este caso, que deban trasladarse, como bien lo dice ahí, 10 kilómetros, ¿verdad?, fuera del lugar del trabajo. Entonces, si tienen que ir a una capacitación, alguna actividad, pueden incurrir esos gastos como viáticos. Ahora bien, tienen que regirse por el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República. En ese reglamento está estipulado, bueno, cuánto es el costo del desayuno, almuerzo, cena, inclusive si se requiere de hospedaje, igualmente ahí está estipulado los costos por lugar ¿verdad?, de hospedaje, cuánto es el monto máximo permitido. Ahora bien, ¿a quiénes se le pueden dar estos viáticos? Los que pertenezcan a la planilla del partido, como lo dije a un inicio. La planilla son aquellos colaboradores que ustedes van a tener, ¿verdad? Igualmente reportados ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, los miembros de los colaboradores de planilla, a los miembros del Comité Ejecutivo Superior y también aquellas personas que requieran para el proceso de constitución, renovación de estructuras partidarias, miembros delegados de tribunales internos y delegados de asambleas nacionales, provinciales y cantonales. Ahora, para los procesos electorales,
ya sea presidenciales o municipales, y en este caso que nos compete, de igual manera, solo para este proceso, igualmente se pueden incluir dentro de estos gastos de viáticos a las personas que participen, perdón, al candidato de la presidencia, bueno, su jefe de campaña. En este caso sería, digamos, si se podría, bueno, el candidato creo que no, pero digamos, si tienen un máximo de 10 personas que se acrediten ante el tribunal, entonces igualmente ustedes lo pueden incluir. Pero, También, perdón, sí, sí, Francito. para intervenir ahí un momento, Sí. en este caso, en lo que corresponde a las elecciones municipales, no pueden ser catalogados como, o no se les puede brindar la ayuda de viáticos a los candidatos a alcaldes ni candidatos a regidores, no. Ujú, ujú. Esto nada más es para la Sí, presidencial. campaña presidencial, ¿verdad? Que es al Ujú. candidato específico a la presidencia, ¿ok? En elecciones municipales no procede al candidato. Gracias, Francito. Sí. Ujú. Sí, entonces igualmente, bueno, dice para miembros de partidos políticos que participen en voto del extranjero. Esto obviamente igual para elecciones presidenciales únicamente. Me pasa la siguiente, Francito, por favor. Seguimos con la cuenta de honorarios profesionales. Artículo 58 del reglamento. Importantísimo, este gasto tiene que ir respaldado por su contrato, un informe de labores en el que deben especificar, obviamente, las labores en las que incurrió el profesional y también indicar las horas que invirtió, ¿verdad? Durante esa labor profesional. Importante, debe ajustarse al arancel del colegio respectivo, ¿verdad? Que esté inscrito el profesional. De igual manera, esta cuenta, como les había indicado al inicio, está dentro de la circular que se les va a remitir el próximo lunes. Ahí se indica más específicamente qué deben también tener en cuenta a la hora de que el profesional emita el respectivo informe de labores. Entonces, importantísimo, el contrato, de igual manera, el contrato tiene que especificar, ¿verdad? Todas las cláusulas importantes, como el objeto del contrato, el costo, el periodo, obviamente las labores, ¿verdad? Específicas que va a realizar el profesional. Y obviamente este contrato tiene que estar firmado por las partes, por la persona que va a dar el servicio, en este caso el profesional, y firmado por uno de los miembros del comité ejecutivo. Puede ser el presidente, el tesorero o el secretario general. La otra cuenta con requisito especial, el 9017, gastos de representación. Aquí son los compromisos contraídos por los miembros del Comité Ejecutivo Superior para la atención oficial a dignatarios, digamos, de otras naciones. En este caso, bueno, dentro de estos gastos no se permite el consumo, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas. Hay facturas que a veces uno revisa, ¿verdad?, que les presentan con la liquidación y vienen a veces incluidos esos tipos de servicios, pero para que sepan que no se puede permitir, porque a veces dice copa de vino, una cerveza, ¿verdad? O algún otro tipo de bebida que contenga licor. Esto no está permitido. La 9023, intereses pagados. En este caso se van a reconocer intereses originados de operaciones crediticias con entidades financieras bancarias y no bancarias cuya actividad de intermediación financiera esté sometida a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Que si ustedes van como les decía, adquirir un crédito, que especifiquen claramente, ¿verdad? Dentro de los documentos, bueno, qué es lo que ustedes van a liquidar como intereses pagados. Igualmente, esta cuenta está especificada en la circular que les indiqué. Ahí se les indica que deben presentar junto con la documentación los estados de cuenta, ¿verdad?, bancaria, incluso del estado en que se encuentre este crédito, para que nosotros podamos visualizar el monto del crédito, el saldo, ¿verdad?, la fecha, digamos, de finalización, los intereses que están cobrando, como un detalle de ese crédito bancario
para por nosotros identificar cuáles son los intereses que están cobrando. La 9025, cuenta de arrendamientos. En este caso, bueno, arrendamiento de vehículos es requisitos. Igualmente, medio de pago, ya sea cheque, transferencia, igualmente puede ser por medio de caja chica. El justificante, de igual manera, bueno, tiene que estar a nombre de la agrupación política. Los contratos, de igual manera, como lo había indicado mi compañero anteriormente, bueno, de acuerdo al artículo 52, tienen que ir el contrato identificando, ¿verdad? Para qué va a ser el arrendamiento del vehículo, que identifique, ¿verdad? La persona que está alquilando, que esté a nombre de la persona que sea dueña del vehículo, importantísimo. Vamos a ver, en esta cuenta se puede exceptuar, ¿verdad? Los contratos de arrendamientos solo de los que se vayan a utilizar el día E. O sea, esta es la única excepción. Si el día de ustedes van a alquilar un vehículo, se puede obviar el contrato, pero siempre junto, digamos, con el gasto o el justificante, tienen que aportar por lo menos el título de propiedad, derecho de circulación, para que nosotros podamos vincular, ¿verdad? Que la persona que está utilizando el vehículo, que está prestando ese servicio, sea la persona dueña del vehículo. En caso que no lo sea, bueno, tiene que haber algún documento autorizando a la persona que está, ¿verdad? Conduciendo, que va a prestar el servicio. Entonces tiene que estar debidamente autorizado, o sea, que nos compruebe a nosotros, ¿verdad? El alquiler de ese vehículo. La siguiente. Está el arrendamiento de locales, ¿verdad? Que son los dos grupos de arrendamientos. Igual, tienen que adjuntar su medio de pago, el que sea por medio de cheque, transferencia o caja chica, siempre que no sobrepase, ¿verdad? Los dos salarios bases que ya lo vamos a ver más adelante. El contrato igual, de acuerdo al artículo 52 del reglamento, dice que para efectos de la comprobación deberán adjuntar, ¿verdad? El debido contrato, formalizar la cuantía del contrato, el plazo, todas las cláusulas necesarias que nosotros podamos verificar, ¿verdad? Para poder nosotros respaldar ese arrendamiento de ese local, que generalmente, como les decía anteriormente, usualmente son los clubes políticos que ustedes van a utilizar. Ahora, si ese local es para la utilización como club político, entonces tienen que previamente, ¿verdad? Ir a la delegación cantonal de la Fuerza Pública y solicitar, ¿verdad? La autorización para que puedan realmente utilizar ese inmueble como club político. Si usted no obtiene esa autorización, realmente no van a poder utilizar el club político. O bien, lo pueden utilizar, pero no van a poder liquidar ese gasto, porque ese es un requisito básico, ¿verdad? Para el arrendamiento de los clubes políticos. Entonces, deben tener ese documento, no lo deben adjuntar, obviamente puede ser una copia que ustedes tienen el original, pero previamente la delegación tuvo que haberles autorizado el uso del local. Obviamente ellos tienen sus requisitos, ¿verdad? Para uso de clubes políticos que no tienen que estar, digamos, creo que cerca de escuelas, hospitales y tampoco cerca de otro club político de otro partido. Cuenta 9026, combustibles y lubricantes. De igual manera, bueno, adjuntar medio de pago, justificante, la factura, consignar en el justificante la fecha, importantísimo, el número de placa del vehículo y la cantidad de litros adquiridos, porque eso nosotros lo verificamos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la revisión de los gastos. Ahora, en el caso de adquisición de combustibles mediante cupones, se requerirá la presentación de la respectiva factura por Recope y la certificación de esa entidad sobre el saldo que muestra el monto facturado y el justificante de pago de compra. Ahora, estos son lo que le llamamos nosotros cupones. Generalmente en el día E, los partidos políticos adquieren un servicio, ¿verdad? Con
Ya el micrófono de Vero. Vero, se te apagó. Ajá, voy. El día E, los partidos adquieren, ¿verdad?, el compromiso de pagar el combustible por un monto general, ¿verdad?, que van a utilizar en la campaña. Entonces, lo que hacen es que pagan ese monto general y van a emitir cupones a las personas que van a utilizar ese servicio. Entonces, con los cupones, la persona va a ir a las respectivas gasolineras y le van a expender el combustible. Siempre tienen que extenderle una factura que van a juntar a ese cupón. Esos documentos, la agrupación política no la tiene que remitir a nosotros. Ahora, tienen que hacer como un tipo de liquidación, ¿verdad? Porque generalmente no consumen todo el total de esa gasolina que el partido pagó inicialmente. Por eso se habla de que tienen que presentar una certificación sobre el saldo, ¿verdad? Porque puede ser, voy a hacer hipotéticamente, que hayan pagado 20 millones de gasolina y en cupones únicamente gastaron 18 millones. Entonces, tienen que presentarnos ese documento de la expendedora de combustible y decir cuál es el saldo para nosotros comprobarlo con los cupones y facturas que nos vayan a presentar. Importantísimo también, si no son facturas del día E, Ya. otra llamada, perdón. Importante, si van a liquidar gastos de combustibles que no son del día E y solo van a presentar la factura que debe indicar el número de placa, un detalle adjunto, ¿verdad? ¿Para qué van a utilizar esa gasolina? Porque muchas veces solo la adjuntan la factura y nos cobran, no sé, igual hipotéticamente un monto, 30,000 colones, pero no sabemos para qué utilizaron ese combustible. Entonces, importante, si van a presentar esas facturas, por lo menos detallar para qué utilizaron ese gasto del combustible. Otra de las cuentas son la 9028, depreciación de activo. La depreciación la depreciación de activos, permítame para activar eso. La depreciación de activos son para los bienes no fungibles propiedad del partido político de acuerdo con los porcentajes establecidos por la Dirección General de Tributación Directa. Francisco, me pasa, por favor. Gracias. Importantísimo en la depreciación que ustedes pueden liquidar es la depreciación que van obviamente registrando mes a mes o en este caso la que van a acumular. Únicamente para los activos que son propiedad del partido. Importante adjuntar con esta cuenta de gastos un detalle de esos activos. Bueno, fecha de adquisición, monto de ese activo, el nombre de ¿verdad?, del almacén donde lo compraron. Y nosotros, para poder verificar estos datos, es importante que adjunten la copia de la factura de adquisición de ese activo. Y obviamente tienen que detallar cuál es el método de depreciación que van a aplicar y todos los datos que conllevan en ese, digamos, cálculo de la depreciación de activos. Hasta aquí perdón, Francito, sí. Hasta aquí hemos explicado lo que son las cuentas con requisitos especiales del grupo de las cuentas 90. Ahora pasamos a las cuentas del grupo 91, que son las de propaganda. Bueno, ¿cuáles son las cuentas de propaganda? Ok, son aquellas cuentas en las que el partido va a utilizar para impugnar, programar, explicar, digamos, todo su planteamiento de carácter ideológico, obviamente de propaganda, sobre actividades político-electorales y para examinar la conducta de sus candidatos. Obviamente ellos lo van a hacer a través de ¿cuáles medios? Bueno, a través de prensa escrita, por medio de radio, cine, televisión e internet. O sea, estos son los medios por los cuales los partidos van a emitir su propaganda. Ahora, importantísimo. Además dice de estos, bueno, les voy a indicar, para que los partidos puedan liquidar estos gastos de propaganda, los representantes, obviamente, o las empresas, tienen que estar
inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, de igual manera, dentro de la circular que le indiqué, la C005-2023, se indica porque dentro de las cuentas que yo les había indicado anteriormente, de la 9100, están unas que se llaman difusión. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para esto? Bueno, para lo que es diseño, producción y difusión de propaganda, todos deben estar inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para poder realizar este tipo de gastos. Porque dentro de estos gastos también están, obviamente, lo que dice que los servicios de grabación para difusión por radio, servicios de audio y video para cortos de televisión. Entonces, estos gastos que le estoy mencionando, las personas que vayan a darle este tipo de servicio, como decía, para el diseño, ¿verdad? Y la producción de esta propaganda deben estar previamente inscritos ante el tribunal. Y obviamente los que vayan a difundir, ¿verdad? Que son los medios de comunicación colectiva. Ahora, dentro de estos gastos de la 91 de propagandas, tenemos también lo que es folletos, tenemos volantes, tenemos vallas, uso de altoparlantes. Ahora, importantísimo, si ustedes pueden adicionar a las facturas de folletos y volantes una fotografía o una muestra, ¿verdad? Del folleto, del volante, importantísimo para nosotros para la comprobación del gasto. Como le decía mi compañero, entre más documentos ustedes presenten y respalden los gastos para nosotros, como área de liquidaciones, nos facilita la revisión de los gastos, obviamente, para poder velar por los requisitos, ¿verdad? Que componen estos gastos. Para la cuenta de vallas, importante también que dentro de la factura detallen en qué localidad están ustedes poniendo la valla, en qué sector, incluso si la factura puede indicar, ¿verdad? A veces ponen las medidas de la valla, el costo, pero importantísimo que nos indiquen en la factura cuál es la localidad en que están ustedes poniendo la valla. Muchos partidos políticos nos adjuntan a veces fotografías de las vallas, igual, como les digo, importantísimo para nosotros para poder verificar, ¿verdad? El gasto por este servicio. Ahora también está la cuenta dentro de esto de lo que es diseño de páginas web, ¿verdad? Dentro de lo que es propaganda. Pero entonces es importantísimo, ¿verdad? Que para estas cuentas de propaganda tengan en cuenta esto que les acabo de indicar. Ahora, igual para lo que son las cuentas de televisión, muy importante, ¿verdad? Que adjunten, igual eso está en el reglamento de financiamiento, adjunten un detalle vamos a ver, de las cuñas que se están emitiendo por medio de televisión. Importante, digamos, que la televisora les adjunten esas cuñas con el costo, la duración, para que venga específico, tanto en la factura o como un documento aparte. Igualmente en la cuenta de radio. Importante que detallen en qué programas están remitiendo la propaganda, en qué fechas, porque es importantísimo también que ustedes tengan en cuenta que propaganda tiene una fecha de veda, ¿verdad? Ustedes no pueden transmitir propaganda en tiempo de veda. Francito, ¿me puede pasar la siguiente, por favor? Vamos a ver, de acuerdo, dice, al de conforme, bueno, con el artículo 61, como les había dicho, bueno, las empresas contratadas, pues, como dice, para prestar los servicios de propaganda, difusión masiva, deberán estar inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, los medios escritos, las agrupaciones, tienen que presentar los justificantes que respalden los medios, consignar, como les decía, fecha, número de página en que se hizo la publicación. Muy importante para la parte de televisión, de prensa, que puedan adjuntar la publicación de ser posible, ¿verdad? Digamos, la página donde lo publicaron, incluso tal vez si es un medio digital, que nos puedan remitir cuál es el link, ¿verdad? Para nosotros poder verificar esa publicación
Y como les decía, bueno, anteriormente en la parte de radio y televisión, necesariamente día, fecha y hora en la que se prestó el servicio. El monitoreo, digamos, es la misma información, pero en la factura, como les decía, es una hoja adicional que está dentro del manual, el del reglamento, que pueden adjuntar, como les decía, o pueden ir descrita en la factura o que lo puedan adjuntar junto con la factura que les presente el medio. La siguiente, Frank, por favor. Gracias. Bueno, otra de las cuentas con requisitos especiales, que es el otro grupo de la 92, son las cuentas de capacitación. En esta cuenta, como les decía, bueno, los partidos van a liquidar sus gastos sobre la capacitación que le van a dar a sus miembros. Entonces, se relacionan con promoción de cursos, seminarios y encuentros académicos, programas y becas, diferenciándose de aquellas que se refieren a las actividades específicas de formación o preparación de fiscales y miembros de juntas electorales durante el proceso electoral. Entonces, de conformidad con el artículo 59 del reglamento, para que se reconozcan estos gastos de capacitación, el partido político debe adjuntar un detalle de estos cursos, talleres o seminarios y deben contener tema, fecha, duración, lugar, nombre de los inscriptores y la lista de asistencia. Importantísimo, con la firma de las personas que asistan a esas capacitaciones. También, si pudieran también a la par poner el número de teléfono, un correo electrónico, es un plus adicional porque nosotros hacemos confirmaciones aleatorias de estas capacitaciones. La siguiente, Fran, por favor. Gracias. Bueno, hasta aquí la parte de lo que son las cuentas de gastos, ¿verdad? Que ustedes van a utilizar para los gastos que van a incluir en los gastos de campaña. Como les digo, saberlos reclasificar muy bien, ¿verdad? Para cada una de las cuentas. Dentro del manual, cada una tiene una descripción. Ahí le pueden indicar que ustedes puedan, digamos, hacer esa clasificación, dónde va a ir el gasto, adjuntar con sus respectivos documentos. Como le digo, entre más ustedes presenten documentos para respaldar el gasto, para nosotros es mucho mejor y para el partido obviamente también, porque así se nos facilita la revisión. De igual manera, si ustedes en el transcurso del registro de estos gastos pueden hacernos las consultas si tienen alguna duda, es mejor que pregunten, ¿verdad? Si lo están clasificando bien, si deben adjuntar algo más. Nosotros estamos ahí para servirles cualquier consulta que tengan. Pasamos a la otra parte que es causas de objeción. Dentro de las liquidaciones de gastos, obviamente van a ir todos los documentos con sus requisitos, pero siempre van a haber gastos que van a incumplir con la normativa electoral. Y aquí le hacemos como un resumen de lo que más, ¿verdad? Los partidos incurren y nosotros tenemos que objetar por ese incumplimiento normativo. Dentro de esto está omisión de la certificación e informes de un CPA registrado ante la Contraloría General de la República. Obviamente eso es importantísimo para la presentación de la liquidación. También se omiten documentos de respaldo para la comprobación del gasto. Si no hay gastos que sean necesarios para la comprobación, el gasto será objetado. Utilización errónea de las cajas chicas, ya lo vamos a ver más adelante, cómo es el manejo de las cajas chicas. También otra objeción que es que los auxiliares de gastos no coinciden con los montos de la liquidación de gastos. Generalmente no. Los gastos tienen que ir obviamente detallados dentro de un auxiliar y estos tienen que coincidir con lo que el CPA está certificando dentro de la certificación. Muchas veces no coinciden, ¿verdad? Puede que el auxiliar diga 20,000 colones en la cuenta de transportes, pero en la certificación me va a decir 28,000 colones. Entonces, importantísimo que en este caso sería la parte contable, ¿verdad? Que ustedes lo verifiquen muy bien cuando vayan a emitir la certificación, que todos estos datos coincidan. Otra de las razones es que el monto total de las sumatorias de las cuentas liquidadas no es la correcta. A veces en los mismos auxiliares ponen que el total son 20,000, pero al sumar cada uno de los rubros me da que son 30,000 colones. Entonces,
Esto va a entorpecer un poco, digamos, la labor de revisión porque ya tenemos que preguntarle al partido, hay que hacer consultas, hay que hacer verificaciones y eso atrasa, ¿verdad? El avance de la revisión de las cuentas. Otra de las principales causas es que el monto pactado en los contratos, ya sea por honorarios profesionales o arrendamientos, ¿verdad? Ya sea de vehículos o de inmuebles, no coincide con lo que realmente le están pagando al proveedor. Entonces, tener muy claro, ¿verdad? Que lo que estemos anotando en el contrato por servicios, el monto coincida realmente con lo que se le está pagando al proveedor del servicio. Otros es, bueno, pagos efectuados con recursos de terceros. En este caso son tarjetas de crédito o igualmente puede ser efectivo o tarjetas de débito de personas que no sean, digamos, obviamente autorizados por el partido, que estén dentro de esa, digamos, de ese medio de pago. Como bien lo decía Fran al principio, bueno, medios de pago autorizados tienen que ser cheques, transferencias y también se puede hacer por medio de una tarjeta, pero de débito. Esta tarjeta de débito tiene que estar ligada a la cuenta bancaria del partido, o sea, es la única forma. Sí se puede hacer. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Obviamente solicitar la tarjeta previamente. Sí lo van a hacer, ¿verdad? Por medio de tarjeta de débito. Como repito, no tiene que ser crédito. Es débito que esté autorizada de la cuenta bancaria del partido. Porque muchas veces, a veces, algún miembro del partido político, del comité, tiene que hacer pagos y no quiere andar con efectivo, entonces utiliza la tarjeta. Pero de igual forma nos tienen que mandar por medio de un documento cuál es esa tarjeta que está ligada a esa cuenta bancaria del partido, cuál es su número, porque nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Que ese número coincida tal vez con el voucher que nos estén adjuntando con aquella factura. Entonces es importantísimo. En este caso, muchas veces los partidos nos envían gastos, nos adjuntan gastos con medio de pago de personas, como le digo, que no están autorizadas, que dice tarjeta de crédito, número tal. O sea, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Están pagando previamente con recursos que no son del partido. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que objetar los gastos por el incumplimiento de esta normativa. Ahora, ¿cuál es el otro motivo? Falta de detalle. Como lo decíamos con las cuentas anteriores, en el justificante es importantísimo que detallen claramente para qué están realizando el gasto. O sea, una justificación clara y detallada del gasto. Otra de las razones de objeción que se da mucho, bueno, es la utilización errónea de los contratos de intermediación y tercerización. El otro, Fran, por favor. Gracias. Bueno, ahora viene la parte de la caja chica. Como le habíamos mencionado anteriormente, igual mi compañero, que dentro de los medios de pago existe la parte de pagar en efectivo, que se va a hacer por medio de la caja chica. Este es un medio autorizado, sí, pero se debe de realizar de la debida forma, porque generalmente los partidos sí lo utilizan mal. Se lo voy a explicar así, digamos, en la parte, bueno, primero, perdón, se lo voy a explicar. Dentro de la circular de FPP C-005 del 2017, ahí ustedes la pueden bajar en la página del tribunal, ahí está el enlace. Ahí se dan los términos y cómo se debe hacer el manejo de esta caja chica. Tiene que haber una apertura, o sea, para que usted defina un fondo, que igualmente tiene que asignar a una persona autorizada y definir ese monto. Usted dice, bueno, yo le voy a dar a Verónica un monto para que maneje un fondo de caja chica para pagos menores. El comité ejecutivo va a definir ese monto que no tiene límite, puede ser hasta de 50,000 colones, hasta 10 millones, o sea, no tiene límite el monto de la caja chica, pero obviamente sí tiene sus requisitos. Previamente tienen que definir ese monto y darle esa apertura, o sea, ustedes tienen que remitir ese dinero que va a utilizar esa persona, ya sea por medio de un cheque o una transferencia. Ya cuando la persona tiene ese fondo, a partir de ahí
sí puede empezar a realizar sus pagos, que es la parte que vamos acá, que dice realización del gasto. Entonces, en todos los casos dice, debe existir sin excepción alguna un medio de pago proveniente de una cuenta bancaria del partido político que dé contenido económico a la cifra de la caja chica. Entonces, en este caso, como decía, bueno, el titular de la tesorería debe velar por el resguardo de los documentos. La persona que esté a cargo de esa caja chica debe resguardar todos esos justificantes que él, verá, por medio de su caja chica, le dio a la persona para que pagara esos servicios. Resguarda esos documentos y los mantiene ahí hasta que vaya a hacer el reintegro de esa caja chica. ¿Cuál es ese reintegro? Bueno, si ya la persona ha ido pagando gastos con ese fondo y ya va quedándose sin contenido económico, entonces ahora sí, le va a solicitar a tesorería o la parte de contabilidad que le reintegre todos esos gastos que ya tiene acumulado, ¿verdad? Por medio de sus justificantes, para que le haga el reintegro de esos gastos y volver a tener un fondo para ese manejo de la caja chica. Entonces, ese es como decir el proceso de la caja. Viene la parte final, ya cuando se va a dar el cierre. Si el partido político ya al final, digamos, de la campaña necesita cerrar esa caja chica y dice, yo no ocupo este fondo, se hace el cierre contable. Ya ahí sí es un cierre, un registro contable, que lo hacen obviamente la parte, digamos, de la contabilidad del partido. Vamos a ver ahora en modo gráfico lo que les había indicado. Perdón, antes de esto, la documentación de respaldo y su presentación como parte de la liquidación. Junto con la liquidación, bueno, deben aportar la lista de las personas facultadas para comprometer esos fondos. Como le decía, el comité ejecutivo tiene que definir quiénes son las personas que van a manejar estos fondos. Entonces, tienen que indicar el nombre, el número de cédula, incluso hasta a la par, ¿verdad? Poner la firma de la persona que va a ser responsable de administrarla. Entonces, el medio de pago utilizado, igual, como le decía, si es transferencia o cheque. Y como les decía anteriormente, si es apertura, lo tiene que indicar. Y si es reintegro, de igual forma. Detallarlo en el medio de pago. Ahora, cada cheque o transferencia debe traer adjunto la lista detallada con los gastos asociados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en un documento Excel, ¿verdad? Ustedes van a llevar ese control, van a hacer esa liquidación, ese detalle de los gastos que compone esos gastos que ustedes están pagando por medio de ese fondo de caja chica. Obviamente lo tienen que cotejar y tiene que coincidir ese total de gastos con el monto que ustedes están solicitando para el reintegro de esa caja chica. Disculpen. Como les mencionaba anteriormente, ahora sí, aquí está la parte gráfica de la utilización de esta caja chica. Como les decía, para el reconocimiento de los gastos es importantísimo que ustedes comprueben que los gastos salieron de la cuenta bancaria del partido político. Si van a hacer pagos por medio de esa caja chica, previamente tienen que hacer esa apertura. Obviamente tienen que autorizarlo. Como les decía, enviar, digamos, el documento diciendo cuál es la persona que tiene que, o la que está autorizada para manejar esos fondos. Y entonces empieza la autorización, ¿verdad? De esa apertura. Luego viene el medio de pago de apertura, que sea cheque o transferencia. Viene la realización de los gastos. Como les decía, el partido va a empezar a pagar los servicios, ¿verdad? Por medio de esa caja chica. Y entonces va a ir resguardando esos justificantes, ahí los va a ir guardando en su caja, resguardándolos. Luego viene el medio de pago del reintegro. Como les decía, si yo ya gasté mi fondo porque hice varios pagos, ya realicé, digamos, el pago de los gastos, necesito reintegrar, volver a tener fondo, entonces viene el medio de pago del reintegro, que como lo decíamos anteriormente, tiene que decir específicamente que es del reintegro y adjuntar, como habíamos dicho anteriormente, ese detalle. Gasto por gasto, número de factura, el proveedor, el monto, inclusive cuál es la cuenta contable, porque recuerden que habíamos dicho anteriormente,
Cuando lo presentó mi compañero Frank, que los justificantes deben detallar el código de la cuenta contable. Igualmente para la caja chica es importantísimo porque luego usted lo va a clasificar, ¿verdad? A la hora de liquidar esos gastos. Entonces, deben contener ese código contable para nosotros tener mayor facilidad para la revisión de la liquidación de cada gastos. Y luego, finalmente, el cierre de la caja chica. Entonces, este esquema es como decir el proceso que debe tener una caja chica como debe ser para que se puedan, digamos, autorizar pagos por medio de este método de pago.